Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y su gracia sea con cada uno de nosotros. Hoy continuamos estudiando el libro de Génesis y vamos a ver el capítulo 37, los versículos del 1 al 11. Leemos así el texto. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha. Y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Bien, el título de este mensaje es Amor y Gracia Suficientes. Mencionaremos para comenzar algo que aquí se destaca, y es que todos nosotros tenemos expectativas en nuestra vida. Jacob también las tenía con su familia. Como creyentes, esperamos que Dios haga ciertas cosas a favor nuestro. Presentamos nuestras peticiones y rogamos que Dios responda. Se dificulta para nosotros entender que nuestras expectativas nunca estarán al nivel del plan de Dios, pues no tenemos esa capacidad. La Escritura lo dice así, porque estamos contaminados por el pecado. En Isaías 55, versículos 8 y 9, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice el Señor, refiriéndose a nuestra capacidad de siquiera pensar en lo que Él piensa, muy lejos.
himno que ilustra esto, la diferencia de nuestras expectativas con lo que el Dios tiene en mente, en su plan. Hay un himno que es por todos conocido, Sublime Gracia, o Amazing Grace en inglés. Ese himno es el más conocido y es el más interpretado, más que cualquier canción espiritual o secular. Solamente en Estados Unidos se han hecho más de 3.000 grabaciones, es decir, más de 3.000 personas han grabado esta canción, este himno. En todo el mundo es cantado públicamente al menos 10 millones de veces al año. Su autor, John Newton, aparte de este himno, escribió otros más. En otro himno dice lo siguiente, y preste atención a lo de las expectativas que tenemos nosotros con lo que Dios tiene en su plan. Dice así el himno: le pedí al Señor que pudiese crecer en fe, en amor y en toda gracia, que pudiese conocer de su salvación y buscar más intensamente su rostro. Tenía la esperanza de que en alguna hora feliz habría de contestar al instante mi súplica, y mediante el poder compulsivo de su amor dominar mis pecados y brindarme descanso. En lugar de esto, me hizo sentir el mal escondido en mi corazón y permitió que coléricos poderes del infierno asaltaran mi alma por todas partes. No solo eso, con su propia mano parecía decidido a agravar mi dolor. Contrariaba todos los planes honestos que me trazaba, marchitaba mis huertas y me dejaba tendido. Señor, ¿por qué es esto? Gemí tembloroso. ¿Perseguirás a tu gusano hasta la muerte? Es de este modo, contestó el Señor, que yo contesto la oración que pide gracia y fe. Utilizo estas pruebas interiores para librarte de ti mismo y de tu orgullo, y para deshacer tus proyectos de gozo terrenal, para que busques en mí el todo para ti. Ahí creo que deja claro las expectativas que tenía el autor con el plan que tenía Dios para él. Y con esto en mente, nuestra limitación en cuanto a la manera de pensar con respecto a la de Dios, vamos a ver el texto de hoy. Y lo vamos a considerar desde dos puntos de vista, si se puede decir. Uno, el natural plenamente, y otro pensando en el plan divino que hay en el texto. Primero, lo que podemos entender leyendo el texto y viéndolo, como decimos, humanamente. Vamos a hacer un repaso del contexto del que estamos hablando. Jacob es uno de los patriarcas, como lo fue su padre Abraham, su abuelo Abraham y su padre Isaac. Dios le hizo una promesa a Abraham. Está en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice así: haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Esa promesa también se la hizo a Isaac en el capítulo 26 de Génesis, versos 3 y 4. Dios le dijo así: reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Así le dijo Dios a Isaac. Y a Jacob también se lo dijo. En el capítulo 28 de Génesis, verso 13, la segunda parte, y el versículo 14. Le dijo: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. La misma bendición a Abraham, a Isaac y a Jacob. En esa promesa que Dios le hizo a los tres patriarcas, el objetivo principal de Dios y el final, principal y final, es bendecir a todas las familias de la tierra. A los tres se lo digo. Pero antes de que se cumplan las promesas que ellos recibirían de heredar la tierra de Canaán, había otra parte en el plan de Dios que debía ocurrir primero. Y esa parte está en el capítulo 15 de Génesis, verso 13. Dice así Génesis 15, 13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esa parte no se menciona cuando Dios habla con Isaac ni cuando habla con Jacob. Si Abraham le hizo mención de esto a Isaac y a Jacob, no está registrado. Puede ser que sí, pero vamos a ver algo, qué tan conscientes estaban de esto. A estas alturas del texto de Génesis 37, la descendencia de Abraham ya está empezando a crecer. Y es aquí donde en el plan de Dios, que Dios está trabajando para cumplir lo que ha prometido a los tres patriarcas. Veamos lo que sigue en el plan de Dios. Y para eso vamos a estudiar el texto del 1 al 11 de Génesis 37. Dice el versículo 1 del capítulo 37. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. En el estudio anterior, capítulo 35, vimos que ya Jacob ha llegado al lugar de Hebrón, donde había habitado su padre. Y dice que aquí que Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre. Ese habitó habla de que Jacob se
estableció. Parece que la parte de morar como extranjero y ser esclavizado todavía como que no está en la mente de Jacob. Recuerde que Jacob compró terrenos en Siquem y ahora aquí se establece con intenciones ya de ir tomando posesión de la tierra prometida. Es lo que da a entender el texto. Ahora dice, el versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. Con esta frase, uno queda a la expectativa que lo que va a contar a continuación es la historia de la familia de Jacob. Pero si usted ha leído Génesis, lo que continúa es, por decir, menos de la familia de lo que ya ha pasado. Aunque hay más capítulos, pero los temas como que son más limitados. Así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo anterior de la familia de Jacob y después veremos lo que en esta porción de la escritura habla de la familia de Jacob. En el recuento, veamos. Jacob nació el mismo día que su hermano Esaú. Y Esaú fue el favorito de su padre Isaac. Y Jacob fue el favorito de su madre Rebeca. Allí puede notar que ya hay expectativas diferentes de los padres. Isaac con Esaú, Rebeca con Jacob. Eso, en palabras más claras, conflicto. Jacob también le interesaba lo material. Le propone a su hermano comprar la primogenitura, aprovechándose que su hermano estaba con hambre. Jacob, junto con su madre, engañan a su padre Isaac para recibir la bendición que le correspondía a Esaú. Jacob, por temor a que su hermano lo matara por haber robado la bendición, huye a Padán Aram, donde su tío Labán. Allá, en Padán Aram, Jacob conoce a Raquel y se enamora de ella. Trabaja 7 años para casarse con Raquel, pero su suegro Labán lo engaña y le dio a su hija mayor Lea. Y Jacob trabaja otros 7 años y entonces le dan a Raquel. Y ahora Jacob tiene 2 esposas. Puede pensar en qué significa eso. ¿Doble felicidad o conflicto? Continuamos. Lea era menospreciada por Jacob, no la amaba. A Raquel sí la amaba. Lea, que es menospreciada, Dios le da hijos a Lea. A Raquel, por mucho tiempo, no le da hijos. Y Lea, a pesar de que tiene hijos, no es feliz. Ella piensa que con cada hijo que tenga, Jacob la va a amar. Y no ocurre así. Raquel,
que es amada, tampoco es feliz. Y no es feliz porque no tiene hijos. Y hay rivalidad entre esas hermanas, Lea y Raquel. Ahora pregúntese, ¿cómo vivía Jacob con ellas? ¿Qué tan feliz era Jacob si ninguna de sus esposas era feliz? Esa expectativa la tendría Jacob. Voy a tener dos esposas y las dos van a ser felices y yo también. Expectativas que no se cumplen. Continuamos. Los nombres que esta esposa de Jacob le ponen a sus hijos nos revelan los sentimientos y el estado de ánimo de cada una de ellas. Nada de felicidad, nada de contentamiento. Su suegro se aprovecha de Jacob y Jacob se siente estafado y huye de Labán. Y regresa a la tierra de su padre, a Canaán. Estando en Canaán, su hija Dina es ultrajada, es violada, hija de Lea. Simeón y Leví, hermanos de Dina, masacran la ciudad de Siquén para vengar el ultraje de su hermana. ¿Hace feliz a Jacob esto? Para nada. Luego, la Escritura nos revela que la familia de Jacob era idólatra, o por lo menos guardaba ídolos. Si los adoraban o no, no se sabe, pero los tenían. Después nace el segundo hijo de Raquel y ella muere. ¿Expectativas para Jacob? Contrarias. El primogénito de Jacob, después de esto, Rubén, comete incesto con una concubina de Jacob. Tampoco creo que estuviera en la expectativa de Jacob. Hasta aquí esta es la historia previa de la familia de Jacob. Y aún faltan otros eventos que vienen más adelante. Ahora veremos los eventos que están registrados en el texto que estamos viendo hoy. Ese fue un resumen de lo previo al texto de hoy. En el verso 2 dice que José, siendo de edad de 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Bien, ponga atención a la edad de José, que se menciona aquí, 17 años. Un jovencito que está dejando la adolescencia y entrando en la juventud. Y empieza a trabajar en el campo. Apacienta el rebaño con sus hermanos, pero sus hermanos, los hijos de las criadas de las esposas de Jacob, Bila y Silpa. No está junto con los hijos de Lea. Recuerde que los hijos de Lea son los mayores, son los que tienen más experiencia. Si le van a enseñar a Jacob a apacentar rebaño, ellos serían los más indicados. Pero Jacob no lo puso con ellos. Si le van a enseñar a José, perdón.
pero Jacob no puso a José con los hijos de Lea. ¿Habría algún desacuerdo entre ellos? Y la última parte del versículo. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Piense, malos informes. Otros textos dicen mala fama, que José informaba de la mala fama de sus hermanos. La versión Dios habla hoy dice la mala conducta de los hermanos de José. Otro punto en la historia de la familia de Jacob. Los hijos de Jacob tienen mala fama, mala conducta. Y aquí con este versículo empieza a narrarse la historia de la vida de José. Pero en el estudio de hoy vamos a verlo como parte solamente de la familia de Jacob. Verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Para él era el hijo de su vejez. Si recuerdan, el padre de Jacob había hecho lo mismo. Tenía preferencia con Esaú. Y ahora Jacob no aprendió la lección. Tiene como hijo favorito a José. Tal vez porque era el hijo de su amada Raquel. Y también, como dice, nació en su vejez. Desde que empiezan a hablarse de José, ya se puede ver que este es una especie de niño mimado o consentido de su padre Jacob. Y Jacob, para dejar evidencia física de su preferencia por José, le hizo una túnica de colores. ¿Y a quién le quería dejar esa evidencia? Principalmente a sus otros hijos. Ahora, esta frase de que una túnica de colores, dicen los comentaristas que se refiere o que bien pudiera ser una túnica de mangas largas y que llegaba hasta los tobillos, lo cual significa que no era una ropa de trabajo, sino más bien un vestido de gala, de una posición principesca. Y el mensaje que Jacob estaba dejando en sus otros hijos es: José será mi primogénito. No real, sino el que reciba la bendición de primogénito. Y si consideramos los eventos que habían ocurrido con Rubén, del incesto con la mujer de su padre, y de Simeón y Leví, que habían planeado y llevado a cabo una matanza en la ciudad de Siquem, que eran los hijos que seguían en el orden, pueden ir pensando que ya la primogenitura se está alejando de ellos. Así que era evidente ya para ellos que José podía ser el que recibiese esa bendición. Versículo 4 dice: y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Otra versión dice que no lo saludaban. Pero note, sus hermanos vieron
porque era claro el favoritismo de Jacob por José. Y eso los llevó y se dieron cuenta que él lo amaba más que a todos sus hermanos, los hijos de Lea y los hijos de las concubinas. Todos quedaban por debajo en el amor que Jacob tenía por José. Ahora dice que lo odiaban. Los hermanos de José lo odiaban. Pero ¿por qué odiaban a José si el que amaba era Jacob? Jacob era el que daba el amor. Posiblemente sea una forma de decir, no odiamos a Jacob, pero es a quien deberíamos odiar. Esto es parte de la historia de la familia de Jacob. Verso 5, el capítulo 37. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, lo odiaron aún más. ¿Y por qué lo odiaron por tener un sueño? El verso 6 lo dice. Y él les dijo, en el 6, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavilla en medio del campo. Y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban a la mía. Un sueño que no necesita interpretación. Y los hermanos lo entendieron así. Si quisiéramos defender a José, diríamos que le faltó tacto al contar su sueño. Porque él debía saber y tener claro que sus hermanos le aborrecían, lo odiaban. ¿Y qué trajo como consecuencia que José contara su sueño? Verso 8. Mire con lo que dice. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. ¿Qué reacción tuvo al contar los sueños a sus hermanos? Los hermanos le dicen, y esta pregunta, ¿acaso reinarás sobre nosotros o acaso te enseñorearás sobre nosotros? Dicho en nuestro lenguaje sería, ¿tú crees que vas a reinar sobre nosotros? ¿Tú piensas que te vamos a dejar que reines? Y lo odiaron aún más. El hecho que diga aquí la escritura que lo odiaron aún más, aclara lo de nosotros no vamos a permitir que tú reines. Porque si hubieran aceptado, ok, tú vas a reinar, bueno, creo que nadie quería odiar a su rey o a su próximo rey. Pero el hecho de que lo odiaron es, no te vamos a dejar que reines. Así de tensas estaban las relaciones de José con sus hermanos. Y dice que lo odiaron por causa de sus sueños y de sus palabras. Eso de sus palabras es por el tono con que José fue a contar los sueños. Fue como a echarle en cara de, yo estoy por encima de ustedes. Acuérdense que es un adolescente joven o joven adolescente todavía. Versículo 9. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos.
Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? No parece que este sueño fuese el mismo día que el anterior. Tiene que haber pasado un tiempo. Y con la experiencia de contar el primer sueño y lo que los hermanos sintieron y le manifestaron a José, no lo detuvo para que él contara este otro sueño, sino que parece: tengo más material para ustedes. Pero ahora no solo lo cuenta a sus hermanos, también lo cuenta a su padre, porque su padre está incluido en el sueño. Y cuando cuenta el sueño, su padre lo reprende. No sé por qué dice reprende. Bueno, tal vez el tono de las palabras con que le habló Jacob. Lo dice: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? ¿Por qué Jacob le pregunta eso a José? José solo contó el sueño. Esto es lo que soñé. Jacob no está interpretando, solo lo está contando. La interpretación la vieron ellos, porque está claro lo que el sueño significa. Y si José mostró imprudencia al contar el primer sueño, y sabiendo lo que causó en sus hermanos, ¿cómo se le llama a esta segunda acción de contar este otro sueño? Y no solo por contarlo a sus hermanos, sino porque incluía a su padre y a su madre. ¿Cómo se le llamaría a eso que manifiesta José al contar estos sueños? ¿Orgullo? ¿Soberbia? Algo semejante. Recuerde, esta es la historia de la familia de Jacob. Y lo estamos viendo tal como lo dice el texto. Parece que José está enfocado en lo bueno y lo grande que los sueños le muestran a él, pero no considera lo que puede causar en los demás. Y sabemos que, aunque sonó feo el contar los sueños de José, eso se hizo realidad posteriormente. Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Ahora dice que los hermanos le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque tal vez, soñó una vez que nosotros nos íbamos a inclinar ante él, que él iba a reinar sobre nosotros. Pero ya otro sueño dice lo mismo. Ese sueño lo deberíamos tener algunos de nosotros que somos mayores que él. Eso nos correspondería a nosotros, o a algunos de nosotros. Por eso le tenían envidia. Pero dice que su padre reflexionaba sobre lo dicho, sobre lo que contó José. Reflexionaba. ¿Y qué podía hacer? Tal vez, mi hijo favorito va a reinar. Se va a cumplir mi expectativa de que mi primogénito, la primogenitura la tenga el hijo de mi amada Raquel. Reflexionaba Jacob. Hasta este punto del libro de Génesis, esta es la historia de la familia de Jacob. La escritura destaca los desatinos, equivocaciones, errores y pecados de esta familia escogida por Dios.
Y lo que hemos visto nos recuerda bastante a la familia de David, a la familia de David. Algunos de los eventos mencionados los llamaríamos tragedias. Piensen lo de Dina, piensen lo de Rubén, piensen lo de Simeón y Leví, por mencionar algunos. Y alguien podría pensar y decir, Jacob está cosechando lo que sembró. La siembra y la cosecha se cumple aquí. Con lo que hemos visto se hace difícil destacar acciones que haya que elogiar. Y eso nos muestra una cosa. Esta familia es humana, descendientes de Adán, muertos en delitos y pecados, y están actuando como tales, humanos, pecadores. Ahora, si nos quedamos viendo la parte humana de esta familia, dejamos de ver lo que Dios está haciendo con su promesa. Y qué es lo que en el segundo punto de vista vamos a tratar de ver. Y antes de que pasemos a eso, si nos sentimos tentados a pensar que esta familia no era la apropiada, y cómo es que Jacob no guió a su familia mejor, y que tal vez había personas mejores que él. Pensemos en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:9. Allí el apóstol hace una pregunta que aplica para nosotros con este texto. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Todos estamos contaminados mortalmente con el pecado. Si hubiésemos estado en el lugar de Jacob, posiblemente hubiéramos hecho peor. Y esto no es excusa para que demos libertad al pecado. Como cristianos tenemos la obligación de conducirnos bajo la guía del Espíritu Santo con toda la ética y moral que el Señor demanda. Ahora, no somos mejores que ellos. Y vamos a ver, con la ayuda de Dios, el punto de vista del plan divino, por lo menos lo que podemos ver nosotros, en esta misma historia. A estas alturas de la narración de Génesis, lo que sigue en el plan de Dios para la descendencia de Abraham es el cautiverio. Que Dios le habló a Abraham, le dijo a Abraham en Génesis 15:13. Y si reflexionamos un poco, desde que Dios le anunció a Rebeca, antes de dar a luz, que el mayor servirá al menor, Dios estaba preparando el escenario para la migración a Egipto del pueblo escogido. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué Dios le dijo a Rebeca que el mayor servirá al menor? Dios no le estaba diciendo, esto debe pasar, así que tienes que hacer algo para que eso pase. Dios solo le estaba anunciando, esto va a ocurrir. El mayor va a servir al menor. Parece que Rebeca lo entendió de tengo que hacer. Por eso hay que quitarle la primogenitura de Esaú para que la tenga Jacob. Pero Dios no le dijo que hiciera eso.
después del el engaño a Isaac por parte de Rebeca y Jacob, que Jacob se va a Padán Aram donde su tío Labán. Labán era un codicioso. Recuerda cuando el criado de Isaac fue a buscar esposa para Isaac, el criado de Abraham fue a buscar esposa para Isaac. Dice que Labán, cuando vio las prendas que el criado le dio a Rebeca, salió a atenderlo con toda la cortesía que podía, porque vio las prendas. Piensen, el hijo de la casa corriendo a atender a un criado, porque vio joyas. Así que esa naturaleza de Labán, de ser un poco avaricioso, tener avaricia, Dios se la dejó intacta, porque iba a usarla en el plan para tratar con Jacob. Que Jacob amara a Raquel, pero no a Lea. Otra pregunta que vino a mi mente. Cuando Jacob se encuentra con Raquel, que está llegando ya a Padán Aram, Raquel estaba apacentando las ovejas de Labán, pero Raquel es la hija menor. ¿Por qué no era la hija mayor la que estaba con las ovejas? O los hermanos de Raquel, porque tenía hermanos. Era Raquel. Y a esa es la que ve Jacob. Y de ella es que se enamora. Pero es la menor. Porque Dios no hizo más hermosa a Lea, que era la mayor. Jacob se enamora de la menor. Otro punto. Y eso lo dice la Escritura literalmente. Dios le dio hijos a Lea y a Raquel la hizo estéril. ¿Por qué Dios le da hijos a Lea? ¿Y por qué no a Raquel? Y aquí está Dios ya literalmente escrito, haciendo algo. Y si Dios le da hijos a Lea, ¿por qué Jacob no la ama? Ya es su esposa, o una de sus esposas. ¿Por qué no la ama? Si recuerda, Raquel llega a dar a luz a José después que Lea ha tenido todos sus hijos, sus 6 hijos varones y su hija Dina. Después nace José. Dios la esperó o la hizo esperar hasta que Lea tuviera todos sus hijos. Eso hace que cuando nace José, en verdad, Jacob ya esté en su vejez, como él dice. Y si está en su vejez y le nace un niño, su favorito, su consentido, natural y humano, que Dios deja que siga. ¿Y por qué había rivalidad entre Lea y Raquel? Lea llega a decirle a Raquel que le había quitado el marido. Y Raquel le llega a reclamar a Jacob, dame hijos o me muero. Me amas, pero no, yo quiero hijos. Y Lea, tengo hijos, pero no, yo quiero que me ames. Todo eso, así, si Lea era menospreciada, hasta el final, por lo visto, los hijos de Lea se darían cuenta de eso, de que Jacob no amaba a Lea como amaba a Raquel. Por supuesto que sí.
¿Y por qué Jacob tiene favoritismo con José? Me recuerda que Dios le dijo a Abraham, antes de ir a enviar su juicio sobre Sodoma y Gomorra, que Dios le dijo, yo no le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham será una gran nación, y yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a sus descendientes después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Abraham enseñó eso a sus hijos. Lo enseñó porque Dios dijo que lo iba a hacer, así que tiene que haberlo enseñado. Jacob está haciendo justicia prefiriendo a uno de sus hijos. ¿No? Pero no por falta de enseñanza, porque Dios dijo que Abraham lo iba a hacer. Eso es por naturaleza de Jacob. Ahora, los sueños de José, ¿de dónde vinieron? ¿José los inventó? Claro que no. Y se hicieron realidad, lo cual es evidencia que Dios le dio esos sueños. Pero ¿a qué edad Dios le dio los sueños a José? A los 17 años. Un muchacho, jovencito, inmaduro, que a esa edad, entre hermanos y habiendo rivalidad, cada oportunidad que tiene de querer sobresalir la van a aprovechar. Y no creo que Dios le haya dicho a José, cuenta los sueños a tus hermanos. Pero en la naturaleza de José sí, se lo cuento. Dios le da sueños a un jovencito. Y él corre a contarlo. ¿Qué provocó esos sueños en los hermanos de José? Como vimos en el versículo 11. Más odio y envidia. Odio y envidia. Y odio agravado porque venía desde antes por la preferencia de Jacob. Y ahora tienen odio aumentado y envidia. Los elementos necesarios para que los hermanos de José lo manden para Egipto, como se verá más adelante. En el programa de Dios, la familia de Jacob debe ir a Egipto, pero José debe ir primero, debe ir por delante. Y para eso Dios hace uso de la humanidad de esta familia. ¿O se imaginan que Dios le diga a Jacob, bueno, múdense para Egipto y ofrézcanse como esclavos allá? No. Usa la humanidad de esta familia para cumplir su propósito. Ahora, en todo este proceso de esta familia escogida, pensemos un poquito en Jacob. ¿Sufrió Jacob cuando su hija Dina fue ultrajada? Sin duda. ¿Sufrió Jacob cuando sus hijos Simeón y Leví acabaron con una ciudad matando a todos? Por supuesto. ¿Sufrió Jacob cuando murió Raquel? Claro. ¿Sufrió Jacob cuando su primogénito Rubén cometió incesto? Indudablemente. ¿En cuál de esos eventos que narramos Jacob puede haber estado feliz?
Difícil, ¿verdad? Les voy a mostrar algo. En el libro de Malaquías, capítulo 1, versos 2 y 3, en resumen dice Dios: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Lo que Dios está haciendo con la familia de Jacob, en el lenguaje de Dios, es amor. Es la familia escogida. Abraham, Isaac, Jacob. Está con Jacob ahora. Vamos a parafrasear la promesa que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Ponerla en palabras un poco más manejables para lo que estamos viendo, pero va a ser la misma. Fíjense en esto. Que Dios le diga a Abraham, a Isaac y a Jacob: mi propósito principal es bendecir todas las familias de la tierra, y para eso te escogí como mi instrumento. ¿Tiene sentido? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque eso es lo que quiero lograr: bendecir a todas las familias de la tierra. Y tú, Jacob, tú, Abraham, tú, Isaac, son instrumentos míos. Póngase en el lugar de Jacob, Abraham o Isaac. Jacob en este caso. ¿Qué reacción deberíamos tener si Dios nos dijera eso? Tú eres mi instrumento para bendecir todas las familias de la tierra. Hay alguien que Dios también le dijo eso: tú eres mi instrumento para bendecir todas las familias de la tierra. No con esas palabras, pero algo similar y que bien se podría usar. Busquemos. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 31 al 33. Dice la Escritura: y he aquí concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Al final de ese encuentro con el ángel y María, que es la que recibe estas palabras, María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Jacob debió decir lo mismo. Abraham y Isaac debieron decir lo mismo. Nosotros deberíamos decir lo mismo. He aquí el siervo del Señor. Si me vas a usar para bendecir a otros, no importa lo que pase en el proceso, Dios me escogió para bendecir, para Él bendecir, haciendo Él su plan, no el mío. Vamos a ver algunas similitudes de lo que vivió esta familia con Cristo. Así como la envidia de los hermanos de José y el odio lo llevaron
a venderlo para que se lo llevaran a Egipto. Aunque ellos ni siquiera sabían para dónde lo llevaban, ocurrió algo semejante con el Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de Juan, el capítulo 11 narra la muerte y resurrección de Lázaro. En el versículo 4, cuando al Señor se le avisa de que Lázaro está enfermo, dice el verso 4, cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Muy bien. En el verso 45, ya ha pasado todo que el Señor espera, y después va a Betania y resucita a Lázaro. En el verso 45 dice, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Verso 48. Eso de que los muchos judíos habían creído en Jesús lleva a que los sacerdotes y los fariseos se reúnan y tomen acción de qué va a pasar. Dice el verso 48. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Los sacerdotes y fariseos tienen temor de que todos se vayan a creer en Jesús, todos se vayan tras él. Verso 53. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Bien. ¿A qué vino Jesús a la tierra? A esto último, a dar su vida en rescate por muchos, a cumplir la promesa de bendición a todas las familias que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que los iba a usar a ellos para esto, para dar a su hijo y muriera en lugar nuestro. Pero ¿cómo llegó Jesús a este punto? Usó la muerte de Lázaro para que sus enemigos lo llevaran a la muerte, a él. En ese proceso, la muerte, la enfermedad y muerte de Lázaro, ¿cómo lo vivieron Marta y María? Dolor, tristeza, angustia, todo eso. En medio de este proceso es una de las ocasiones donde se dice que Jesús lloró. No lloró porque Lázaro estaba muerto, porque lo iba a resucitar unos minutos después. Lloró por el sufrimiento que estaban teniendo Marta y María y otros más. Pero lo que ellos sufrieron y que fue necesario para llegar a Él a entregar su vida, ese sufrimiento hizo llorar al Señor. Piensa en Jacob. Jacob sufrió. ¿Crees que Dios no sintió ese sufrimiento? ¿Crees que Dios no siente tu sufrimiento?
el mío, el de cada uno. Él no es ajeno a eso. Las últimas palabras del Señor antes de ascender después de su resurrección: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy allí contigo. En ambas historias, la de Jacob, José y el Señor Jesús, hubo una serie de eventos no agradables que llevaron a cumplir el plan diseñado por Dios. Finalmente, yo me hice la pregunta: si Jacob hubiese pedido a Dios que librase a su familia de estos momentos pecaminosos, tal vez después de lo que pasó con Rubén, en algún momento que Jacob hubiese pedido a Dios: Señor, que esto no siga, así como John Newton pidió que las cosas fueran bien y esperaba. Pienso que Dios le habría contestado igual que le contestó a Pablo: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Mi gracia y mi amor son suficientes para ti. Y ese es el título del estudio de hoy. Mi gracia y amor son suficientes. Señor, gracias por lo que tú nos dejas ver en tu palabra, porque podemos tener consuelo de que tú estás allí con nosotros y que estando en tu voluntad no estamos exentos de eventos dolorosos y desagradables, pero tu presencia nunca nos deja. Gracias por darnos la fortaleza para poder verte a ti en medio de esos momentos. Señor, y que cada uno de nosotros pueda hacer real tu palabra, y que la fe que tú pones en nuestros corazones pueda crecer en esperanza y confianza en que tú cumplirás tus promesas de bien para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo. Amén.